Vamos a comenzar. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es hablar, recapitular un poquito lo de parte de resucitación. Entonces, como habíamos hablado en las charlas anteriores, el manejo de shock siempre va a iniciar con un reconocimiento. Y eso es súper importante porque el reconocimiento del shock es la parte vital para el manejo. Si ustedes no reconocen el shock, no van a poder manejarlo. Habíamos conversado la charla anterior que nosotros para reconocer o para identificar el shock vamos a basarnos en dos puntos importantes, en alteración del nivel de conciencia y en signos de hipoperfusión. Entonces, esto es una adaptación del protocolo de Carcillo, eh, que es una adaptación que yo he hecho. Entonces, la idea acá justamente es darles una herramienta que nos permita valorar justamente esta parte del shock. Entonces lo que vamos a usar, como les mencionaba, es esta definición, que es una definición operacional. Todo niño que ustedes encuentren con alteración de nivel de conciencia y con signos de hiperfusión, ustedes van a decir que tiene shock hasta demostrar lo contrario. Entonces lo que ustedes tienen que ahí es valorar si lo tiene o no tiene el shock. ¿Ya? Perfecto. De ahí, recuerden ustedes que nuestro segundo punto acá era determinar nuestras metas de manejo. Y esos son nuestros objetivos. ¿Qué objetivo vamos a tener? ¿Qué objetivo vamos a llevar? Y eso también lo habíamos conversado en la sesión anterior, ¿no? Y acá viene quizás un punto importante que a veces no lo tomamos en cuenta, que es justamente es el hecho de que tenemos que hacer algunos procedimientos que a veces parecen inocuos o tontos incluso, antes y previamente a la resucitación. Entonces, ¿cuáles son estos procedimientos? Entonces, como ven ustedes en las cajitas verdes, vamos a hacer varios procedimientos, que son cuatro en total, que son muy, muy importantes para poder hacer nuestro manejo del shock. Entonces, primero la colocación de dos vías periféricas, por lo menos, que idealmente debería ser una vía periférica en una vena grande, que justamente nos permita dar los bolos de volumen que vamos a querer. En eso, teóricamente, la licenciada la licenciada debería colocarlo alrededor en los primeros 5 o 10 minutos. Y eso es importante porque si ustedes no logran la vía periférica va a ser muy difícil que manejen el shock. El otro punto importante es de que idealmente las vías periféricas deben ser en una vena grande, en una vena prácticamente no central, pero sí muy cerca del corazón. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que necesitan pasar grandes cantidades de volumen. Lo otro es que deben tratar de colocarlo con la bránula más grande que tengan y que la más grande que también sea compatible con el paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan una bránula 24, la amarillita, ustedes probablemente van a tener problemas cuando quieran pasar volumen, porque ustedes cuando pasen volumen muy rápidamente pueden romperlo incluso. Por eso ustedes es importante que ustedes cuando valoren las bránulas, ustedes tienen que revisar a la bránula, voltear la bránula y en el empaque dice cuánto es el volumen máximo de infusión que puede pasar por esa bránula. Y eso es importante que ustedes lo revisen cuando están en la emergencia. Si en caso en los primeros 5 a 15 minutos ustedes no logran canalizar una vía periférica, ustedes están en la obligación de colocar una intraósea. Y eso es importante porque ustedes tienen que aprender a colocarlo, ¿no? No en todas las emergencias hay una aguja de intraósea propiamente dicho, sino se usan las agujas rosadas. La aguja como tal, no la bránula, la aguja como tal. Y se fija artesanalmente con una pinza que recta. Pero eso uno tiene que ir entrenándose para poder colocarlo. Idealmente en el hospital había al menos las pistolas, ¿no? Que se colocan, se coloca la aguja intraósea, se mide y muy rápidamente se coloca, ¿no? Es importante porque ustedes, mientras más pequeñito sea el niño, la colocación de la intraósea es más sencilla y ustedes lo pueden poner en varios lugares. Recuerden que el único lugar donde se pone la intraósea no es solamente la parte de la tibia, sino ustedes tienen también la parte distal del fémur, pueden usar incluso el húmero también, pueden usar la parte distal de la tibia también. Entonces, y recuerden que si ustedes perforan el hueso y no logran colocarlo, ese hueso ya no es útil para colocar otro intraóseo. Tienen que migrar a otro hueso para poder. Porque, ¿qué puede pasar? Si ustedes han perforado el hueso y no lograron tener un acceso, puede pasar que si logran acceso en otra parte del hueso, va a fugar por ahí y va a comenzar a extravasarse, lo cual es un problema a largo plazo, ¿no?
Entonces, esos dos procedimientos, del vía periférica y la colocación intraósea, es muy importante porque eso nos va a permitir justamente, nos va a permitir tener la vía apta para el manejo, ¿no? Y eso es algo que ustedes tienen que aprender a manejarlo, ¿no? Recuerden que el manejo de shock séptico es un trabajo en equipo. Y así como ustedes probablemente los que han llevado PALS, cuando van parte del manejo de PALS es justamente trabajar en equipo, ¿no? Una persona lidera, una persona coloca la vía, otra persona monitorea, otra persona da los fármacos, otra persona hace la reanimación. Entonces, algo parecido es justamente con el shock séptico. Una persona debería monitorizar, una persona debería hacer los procedimientos, una persona liderando y otra persona pasando los fármacos. Entonces, deberíamos tratar de organizarnos de esa forma. Lo otro importante es también la colocación, mm, la colocación de una sonda urinaria. ¿Por qué es importante? Porque recuerden ustedes que uno de los objetivos que teníamos cuando nosotros manejamos al paciente con shock séptico es medir el flujo urinario. Desgraciadamente, si no colocamos una sonda urinaria, no vamos a poder saber con cuánto de flujo está. Porque es sencillo. Si el flujo urinario es... imagínense que ven un paciente con la vejiga medio llena y no está orinando, y ustedes le colocan la sonda después de los 3 bolos, ustedes van a pensar que ha orinado. Y no es que haya orinado, sino sencillamente que tenía orina en la vejiga. Este punto, aunque parezca tonto, es muy, muy importante porque es parte del monitoreo. No es lo mismo que ustedes sonden después de los bolos y encuentren orina a que ya se ha sondeado, le ponen el bolo y empieza a orinar. Entonces ustedes están diciendo, uy, mi tratamiento está bien, estamos yendo por buen camino, ¿no? Entonces es importante que le pongan antes la sonda. Eso no quiere decir que si ustedes no logran colocar la sonda van a retrasar el manejo, no. Estas cositas deben ser simultáneas, por eso son súper importantes. Tienen que ser simultáneas. Conforme ustedes vayan agarrando pericia, van a poder hacerlo en menor tiempo incluso. Al inicio probablemente va a ser después del segundo bolo, después del primero, pero la idea es ir organizándose de tal forma en la emergencia o en el servicio de pediatría o en la UCI para que puedan justamente logren hacer esto antes de iniciar los bolos, ¿no? Es súper, o sea, una licenciada que tiene mucha pericia lo hace en segundos. Coloca la sonda, listo, toca el agua y eh, suma el globito, o a veces pone una sonda de alimentación cuando no hay una sonda urinaria apropiada y justamente pasan después el reto, ¿no? No debería demorar mucho, ¿no? Eso debería ser en los primeros 5 o 10 minutos, ¿no? Lo otro son las tomas de muestras, que es un procedimiento importante. Lo debe hacer quien tenga más pericia justamente en tomar las muestras. En, si lo hace el laboratorio, lo puede hacer el laboratorio, pero también lo puede hacer uno de nosotros incluso, ¿no? Si es necesario. Entonces, eso es importante para que puedan justamente valorar esa parte. La pregunta sería, ¿qué muestras tomar, no? Que era lo que discutíamos ayer. Entonces, ¿qué muestras podemos tomar? En realidad, si tenemos todo, tomamos todo de una vez. Tenemos que tomar cómo está el hígado, cómo está la función urinaria. Pero para el manejo, que eso es muy importante, para el manejo necesitamos por lo menos, si solo tenemos una gota de sangre, necesitamos 4 cosas. Grupo sanguíneo y factor, porque si recuerden ustedes la definición de shock, ¿cuál es? Es un desequilibrio en el aporte y consumo de oxígeno. Entonces, uno de los principales factores de este aporte de oxígeno es justamente la hemoglobina. Necesito saber cómo está mi hemoglobina para ver si lo tengo que transfundir. Si mi hemoglobina está baja y yo necesito transfundirlo, ¿qué voy a necesitar? Saber qué grupo de factor es, porque si no sé qué grupo de factor es, no puedo transfundirlo. Entonces, tengo que el grupo de factor. Tengo que pedirle adicionalmente hemoglobina, por la misma razón, ¿no? Para poder transfundirla. ¿Qué más? Lactato, porque es sumamente importante, porque lo que yo voy a ver es, no es lo mismo tener a un paciente que llegó a la emergencia y acaba de llegar, le toma el examen mientras lo voy manejando y regresa el lactato y veo que tiene 5 de lactato. Y después de mi manejo con bolos y mis vasoactivos, tiene 1 de lactato a las 2 horas. Entonces bajó de 5 al inicio, bajó a 1, ¿no? Entonces digo, pucha, mi tratamiento es muy bueno, mi tratamiento está bastante correcto y seguimos avanzando. ¿Qué es diferente que
no tome el lactato y de repente tenga 5 de lactato a las 2 horas. No voy a saber si mi paciente estuvo peor, si ahora está mejor o mi paciente está empeorando. Porque al inicio puedo tener 10 y ahora tiene 5 y está mejor. Pude haber tenido 1 al inicio y ahora tiene 5 y está peor. O puedo haber tenido 5, lo cual quiere decir que estoy manejando medias. Entonces, por eso es tan importante el lactato, porque justamente lo que me va a dar el valor del lactato es la tendencia, cómo evoluciona ese lactato. Entonces tenemos grupo y factor, hemoglobina, lactato, súper importante la glucosa, porque recuerden que mientras más chiquitos son, hacen más trastornos metabólicos y el trastorno metabólico lo puede llevar al shock nada más. Ustedes que ven neos van a ver que un neo por un hipoglicemia se puede chocar y no es agradable verlos chocados con hipoglicemia. De ahí, otro que tienen que tomar es calcio. Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, van a recordar que en la fase 3 justamente del ritmo cardíaco, entra justamente las bombas de calcio, los canales de calcio. Y es importante porque la contractilidad del corazón, esas contractilidad dada por las miofibrillas, son básicamente muy relacionadas con el aporte de calcio. Si yo tengo una hipocalcemia, no, el cuerpo no va a tener de dónde sacar el calcio para poder hacer una buena contractilidad. Entonces, el calcio es sumamente importante. Si ustedes no lo han visto, pero antiguamente, hace unos 50 años, incluso el calcio se daba como un inotrópico. Lo ponían en una infusión continua y lo administraban como inotrópico, imagine. Eso ya no se usa, casi ya no se usa ahora, pero antes, por ejemplo, se podía usar. Entonces, por eso es importante ustedes que tengan en mente esas cosas. Entonces, tenemos grupo y factor, hemoglobina, lactato, glucosa y calcio. Son las 5 cosas que ustedes mínimamente tienen que pedir. ¿Y por qué estas 5? Porque son esos 5 exámenes que me van a ayudar al manejo del paciente. Todos tienen un objetivo, todos tienen algo que hacer. Si sale alterado, yo tengo que seguir manejándolo para manejar cada alteración. Entonces, en su hospital, que es en el Hospital Bartolomé, o el hospital donde estén, tienen que valorar ustedes cómo lo pueden pedir. Por ejemplo, en otras realidades tipo Chile, tipo Canadá, por ejemplo, ellos tienen un set en el cual es como un glucotren que les da todo eso en un solo kit. Ponen 2 gotitas de sangre y les lee y todo eso. Aparte le da creatinina y otras cosas. Pero, por ejemplo, les da eso, por ejemplo. Les da todos esos valores en un solo. Es que es como un glucotren portátil de varios análisis a la vez. Entonces es súper, ¿no? Nosotros no tenemos eso en los hospitales. Entonces, quizás la forma más fácil para nosotros tomar todos esos de un solo golpe, ¿cuál es? Es tomar un agua. Pero no porque quiera ver el pH, ni no porque no quiera ver el bicarbonato, no. Lo que yo quiero ver es la glucosa, el calcio, el, la hemoglobina, el lactato y tendría que pedir la parte del grupo y factor, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque en realidad ustedes necesitan los valores rápidamente para poder valorarlos, ¿no? Y no es que no me sirva y no es que no me sirva un AGA. Lo que pasa es de que si mi AGA me sale en ese momento 7.1, mi manejo no va a variar. Porque mi manejo va a ser sacarlo primero. Si mi AGA sale 7.4, perfecto, 40 CO2, 24 de bicarbonato, mi manejo tampoco va a variar. Yo lo voy a sacar de choco, porque yo lo veo que está reticulado, que no orina, ¿no? Recuerden que a veces inicialmente puede el paciente estar muy normal, sus valores de los exámenes, y después se van deteriorando, y después tiene un pH 7.1, 7 de pH. Entonces, al inicio, el valor bruto del gas no me sirve. Muchas veces ustedes cuando están en piso y tienen un paciente con distrés respiratorio y de repente le sale un AGA 7.4, 40 CO2, 24 de bicarbonato, mi AGA está bien, pero el paciente no va bien. Y eso es importante que ustedes lo tengan porque ahí la clínica es lo que va a mandar, ¿no? Es muy importante esa parte clínica. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces, esos 5 exámenes son los básicos. Si ustedes pueden tomar más muestra, excelente, pueden aprovechar a tomar los hemocultivos, pueden aprovechar a tomar la creatinina, la urea, los transaminases, un AGA también para ver cómo es el basal. No quiere decir que no puedan tomar más. La idea es justamente que eso tengan en cuenta que es lo mínimo necesario.
Entonces, esos son los procedimientos necesarios que vamos a hacer previa a la resucitación, que es el punto importante que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, obviamente, no lo hemos considerado como procedimiento, pero obviamente ustedes examinan al paciente previo a la resucitación. Y el examen del paciente es un examen muy, muy, muy puntual. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es verlo rápidamente para poder manejarlo más rápidamente todavía. Entonces, lo que yo voy a buscar son justamente si no tiene signos de congestión. Crépitos a nivel pulmonar, entonces voy a ocultar los ápices de los pulmones, en el hueco axilar voy a ocultar los pulmones, voy a ocultar casi en la zona del epigastrio, justamente para poder valorar si no tiene subcrepitantes o crepitantes. Voy a medir el hígado rápidamente para ver si tiene a cuánto del borde del hígado está el hígado, el tamaño del hígado, el spam hepático, y voy a tratar de valorarlo rápidamente. Voy a escultarlo para ver cómo son los ruidos cardíacos. Eso es un examen físico muy, muy rápido para poder valorar cómo está el paciente, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo a mi paciente y decido que está en shock y hice los procedimientos necesarios y voy a iniciar la resucitación, debemos tener en cuenta estas tres cositas que justamente era lo que ayer hablábamos, ¿no? Uno, que no todo paciente con falla circulatoria aguda responde a fluidos. Es un concepto importante porque antiguamente a todos se le pasaba volumen, a todos, absolutamente a todos. Y es importante que ustedes tengan esa idea porque probablemente de acá a 5 o 10 años quizás sea más restrictivo en volumen todavía, ¿no? El otro punto importante es que la administración excesiva de fluidos causa tanto daño como no darle fluidos. Entonces, si yo encharco al paciente, voy a complicarlo al paciente. Va a tener más días en UCI, más días de ventilación mecánica, más riesgo de infección. Por eso es tan importante intentar predecir respuesta a fluidos. Desgraciadamente, en emergencia, eh, a veces solamente tenemos la clínica para poder valorarlo. Pero si solo tenemos la clínica, es una opción. Con la clínica nomás, con la clínica nomás podemos nosotros valorar al paciente. No hay ningún problema. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Idealmente deberíamos tener un ecógrafo en la emergencia para poder hacer algunas mediciones, ¿no? Que quizás es un tema de otra exposición. Entonces, lo que vamos a ver acá es justamente esta parte de fluidos que es el corolario de la charla anterior. Entonces, nosotros tenemos un paciente con shock, ya lo evaluamos, ya hicimos los procedimientos necesarios, ya decidimos que vamos a iniciar fluidos e iniciamos el reto de fluidos. Cuando nosotros iniciamos el reto de fluidos, todo lo que está en este cuadrado naranja deberíamos preguntarnos antes de iniciar el reto de fluidos, que era lo que discutíamos en la charla anterior. ¿Cuánto fluido? ¿En qué tiempo? ¿Con qué lo infundo? ¿Por dónde lo voy a infundir? ¿Cómo voy a evaluar la respuesta? Y si hay sobrecarga hídrica o no. Todo eso debo preguntarme cuando yo paso el reto de fluidos. Y debo reevaluarlo antes del segundo reto. No es posible que nosotros pongamos el reto de fluidos y a veces pongamos en el RP por 2, ¿no? Vole, cloruro de sodio, 0.9 por mil, 200 cc, un niño que pesa 10 kilos, 20 cc por kilo, 200 cc endovenoso por 2. No, eso no debería estar en los RPs, porque teóricamente yo paso el bolo y vuelvo a evaluar a mi paciente. Por eso es tan importante estas preguntas que yo me hago, ¿no? Y es muy, muy importante. Entonces, cada reto fluido, nosotros deberíamos siempre evaluarnos y preguntarnos todo esto. Pasa un reto de fluidos, reevalúo. Probablemente a todos los pacientes que vienen con shock, siempre le voy a pasar un reto de fluidos inicial, uno al menos. Porque no sé cómo está. Lo voy a expandir inicialmente. Después del primer reto de fluidos, yo me debo preguntar si requiere otro reto de fluidos o requiere iniciar vasoactivos. Entonces, ese es el reto que yo tengo de preguntarme. En mi experiencia, que es algo relativo porque no soy tan viejo, aunque no lo crean, en mi experiencia, yo creo que probablemente después del primer reto de fluidos, si no ha mejorado el paciente, probablemente deberíamos iniciar los vasoactivos, probablemente. Porque la mayoría de pacientes con shock séptico sale solamente con fluidos. Probablemente paso un reto, voy preparando la infusión de vasoactivos e inicio el segundo reto.
Y mi otra recomendación, que es una recomendación particular también, es que si con dos retos no mejoró, ya no necesito pasar un tercero probablemente, ¿no? A menos que yo vea que tenga una pérdida visible de fluidos, no, no sé, un paciente que viene en shock séptico y tenga mucha diarrea, por ejemplo, ¿no? O un paciente que tenga un tercer espacio, ¿no? Tipo una obstrucción intestinal, por ejemplo, los pacientes quirúrgicos tienen que hacer mucho tercer espacio, esos son pacientes que tienen pérdida de volumen. No sé, un paciente que tiene una ilostomía y que tiene un gasto súper alto, ¿no? O un flujo o una acidosis renal que tiene flujo urinario en 10 cc por kilo, por ejemplo. Entonces, esos pacientes quizás sí ameritan más fluidos. Pero en general, los pacientes, un paciente, un niño normal, probablemente no. Entonces, probablemente con dos retos sea suficiente, probablemente, ¿no? Entonces, ahí justamente viene esto, ¿no? ¿Qué otras opciones tengo? Y debo preguntarme si necesito o no otro fluido, ¿no? Entonces, en este punto en el cual yo paso retos fluidos, en este punto yo me tengo que ponerme a pensar qué otras opciones tengo. Y en este punto yo tengo que evaluar si sigo con el mismo fluido, o sea, le paso mi primer reto con cloruro del 9 por 1000, mi segundo reto evalúo mi paciente y yo puedo decidir ahí, por ejemplo, pasar sangre, pasar otro tipo de solución, quizás albúmina al 5%, quizás una gelatina, ¿no? Tipo la poligelina, ¿no? Son otras opciones que tengo. O quizás decido, en este punto digo, no, mi paciente tiene mucho estrés respiratorio y lo que voy a hacer es intubarlo para disminuir el esfuerzo respiratorio y el trabajo respiratorio que le ocasiona más shock. Entonces yo tengo todas esas alternativas en ese momento. Y yo debo decidir si en verdad paso otro reto, lo intubo, le paso otro tipo de fluido o hago alguna opción más, ¿no? Lo otro importante es que tengo que valorar si mi paciente no tiene alguna causa de shock que yo pueda retirarlo, ¿no? O sea, que yo pueda valorar y mejorarlo, ¿no? Y eso es importante porque ahí viene justamente la segunda parte de otros procedimientos post-resucitación. Va a haber procedimientos justamente para el monitoreo hemodinámico, que son justamente la valoración de colocación de catéter venoso central. Recuerden que el catéter venoso central no es una emergencia. La emergencia es la vía intraósea. Y el catéter venoso central básicamente yo lo uso o sea, yo lo coloco más para monitorizar, no tanto como vía. Y esa es una diferencia muy, muy importante. O sea, mi valor principal del catéter venoso central, aparte de poder darle las infusiones un poco más concentradas, es justamente el monitoreo hemodinámico que le hacemos. Por eso a veces ustedes cuando vayan a la UCI van a ver que tienen pacientes con dos catéteres incluso. Y lo otro es que este grupo de procedimientos en los cuales son causas que pueden perpetuar el shock, pero que son solucionables, tipo neumotórax, o que tengan hemotórax, o que tenga hemopericardio, neumopericardio, que se puedan drenar. Entonces yo tengo que valorar justamente la colocación de drenaje torácico, drenaje pericárdico, ¿no? O algún tipo de monitoreo hemodinámico avanzado, tipo PICO, tipo Swan-Ganz quizás, ¿no? Que eso sí se hace en la UCI, ¿no? Pero este segundo grupo de procedimientos, yo tengo que valorarlo si requiero o no requiero, ¿no? Pero son procedimientos que se pueden hacer y que ustedes deben conocer. Entonces, pero es súper importante, ¿no? Va a haber un grupo de procedimientos que van a servir para monitoreo y un grupo de procedimientos que va a servir para resolver una solución que está haciendo que el shock se perpetúe, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo valoren. Muy bien, esta es la primera parte antes de entrar a vasoactivos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer por el chat o abrir su micrófono. No sé si tienen alguna pregunta adicional hasta ahorita. ¿Está claro todo lo que he dicho? Un punto que yo siempre les recalco es justamente esto, ¿no? Ustedes cuando valoren el shock, inicialmente tienen que diagnosticar el shock. Luego que diagnostican el shock, ustedes lo que van a hacer es definir sus metas. Luego van a dar un reto de volumen. Y después del reto de volumen siempre tienen que volver a reevaluar qué está pasando con su paciente. Súper importante. Y decidir qué es lo mejor en ese momento para su paciente.
A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Si no, continuaremos. Entonces vamos. Muy bien, esta es la segunda parte, que justamente es el manejo de vasoactivos, que quizás más interesante de la charla de hoy día. Entonces, el uso de vasoactivos. Lo primero que ustedes deben pensar, uno es observar, como dice la diapositiva, pero ustedes recuerden que ustedes iniciamos justamente el manejo del shock reconociendo, nuevamente esa palabra que a veces es pesada, manejamos la resucitación. ¿Se acuerdan el paciente justamente que ya con retos de volumen cambia el color, mejora su estado hemodinámico, pero no está fuera de shock, sigue chocado? Y ahora viene justamente el turno de los activos. Entonces, viene la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Entonces, probablemente ese es el punto de quiebre en el cual ustedes deben iniciar el soporte vasoactivo. Pero recuerden muy importante que si ustedes no dan un adecuado soporte vasoactivo, va a estar como ese perrito con la señora. Si ustedes dan un mal soporte vasoactivo, su paciente va a estar inicialmente, aparentemente, soportándolo y después se va a venir a pique y se va a romper. Por eso es tan importante ese gráfico, que suene chistoso. Entonces, ¿qué vasoactivos tenemos? Entonces, es importante porque nosotros usamos mal el término de vasoactivos. Por lo general nosotros pensamos que los inotrópicos son todos los vasoactivos que existen, pero no todos son inotrópicos. Los fármacos vasoactivos, como su mismo nombre lo dice, son fármacos que van a actuar a nivel vascular. Y hay de varios tipos. Uno de los tipos de los fármacos vasoactivos son los inotrópicos. Los inotrópicos son los fármacos que van a mejorar el inotropismo. ¿Qué significa eso? Que va a mejorar la contractilidad cardíaca. Entonces, ese es el objetivo de un inotrópico. El inotrópico por excelencia es la dobutamina. Pero hay otros fármacos inotrópicos. La adrenalina, de acuerdo a la dosis que yo use, la dopamina también puede ser inotrópico, ¿no? Y yo tengo que valorar en qué momento y cuál de ellos es mejor, si yo lo quiero usar como inotrópico. El otro grupo de fármacos que tenemos acá son los vasodilatadores, que es también un fármaco vasoactivo. Estos vasodilatadores son justamente fármacos que, como su mismo nombre lo dice, va a hacer vasodilatación a nivel arterial o a nivel venoso, ¿no? En ellos tenemos el nitroprusiato, que es el fármaco vasodilatador por excelencia, arterial. Incluso nosotros lo usamos cuando tenemos crisis hipertensiva, usamos el nitroprusiato endovenoso, ¿no? Y la nitroglicerina, que es otro fármaco vasodilatador, ¿no? De ahí tenemos los inodilatadores, que son fármacos que son inotrópicos, pero que no actúan directamente en la contractilidad, sino que mejoran la relajación ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es que el ventrículo se relaje bien, cosa que cuando entra la sangre, lo que va a hacer es que este ventrículo relajado se va a distender más, y por la ley de Frank-Starling, si ustedes recuerdan, lo que hace básicamente es si yo tengo un elástico y yo lo distiendo más, la fuerza con la que va a regresar va a ser mucho mayor. Entonces lo que van a hacer estos fármacos, van a relajar mejor el ventrículo, van a permitir que se expande más y la fuerza contráctil va a mejorar. De esos fármacos, el ejemplo, tenemos el levosimendan y la milrinona. La milrinona ya hay en el país, hace unos años no había, pero solamente, por ejemplo, hay en COR y en el Niño de San Borja, por ejemplo, tiene milrinona. Y se usa sobre todo en pacientes postoperados cardíacos. Y el levosimendan sí hay en todo de salud, ¿no? No hay en el ministerio. Desgraciadamente otros fármacos son caros, ¿no? Y tenemos el último grupo, que quizás es uno de los más usados, que son los vasopresores, en el cual tenemos la norepinefrina y la vasopresina. Entonces, como ustedes ven, tenemos 4 grupos diferentes, que no son lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos, le vamos a iniciar inotrópicos, básicamente nos referimos a este grupo. Si ustedes dicen, le voy a iniciar un inotrópico, ponle norepinefrina, está mal dicho. Porque lo que están usando es un vasopresor.
Por eso es tan importante que ustedes reconozcan los nombres, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo uno por uno. La adrenalina, si ustedes recuerdan, es una amina y justamente van a estimular receptores adrenérgicos, que es de donde viene su nombre. Hay receptores alfa, hay receptores beta 2 y beta 1. Los receptores alfa van a promover la vasoconstricción, los alfa 1 y los alfa 2. Y esta dosis por general es una dosis cuando es una dosis mayor de un microgramo kilo minuto. Esto va a aumentar la resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca, ¿no? La dosis beta 2 es una dosis de vasodilatador del músculo y que causa vasodilatación en el músculo esquelético. Y también, si ustedes recuerdan, ustedes usan mucho beta 2 tipo salbutamol justamente por ese efecto de vasodilatación a nivel de su músculo. Y es interesante porque antes, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, hace mucho tiempo, hace 50 años, ¿no? Y quizás el doctor Santillán o el doctor Gomaní quizás ha visto eso, daban epinefrina, adrenalina para los asmáticos. Les ponían subcutáneo y los nebulizaban con adrenalina, que es algo que ya no se hace, por ejemplo, ¿no? Pero que a cierta dosis ustedes podrían lograr ese efecto, ¿no? Y quizás el efecto que nosotros más nos conviene o más buscamos es ese efecto beta 1, que es el efecto inotrópico, ¿no? Recuerden que a este efecto, para lograr ese efecto, la dosis es entre 0.05 microgramos kilo minuto a dosis de hasta 0.3 microgramos kilo minuto. En esa dosis yo quiero tenerlo para tener ese efecto beta 1. Y por eso esa dosis es muy, muy importante. En los últimos años han aparecido justamente más artículos en donde ven que con la adrenalina mueren menos pacientes que con la dopamina. Cuando yo era residente en el hospital, que ha sido hace unos 10 años más o menos, cuando yo era residente, por ejemplo, nosotros bañábamos a los pacientes en dopamina y dobutamina. Era el combo habitual. Dopa, dobuta, dopa, dobuta. Y llegábamos incluso a veces hasta 20 microgramos, 25 microgramos kilo minuto. Actualmente lo que se sabe es que esa conducta no es adecuada. E incluso si ustedes ven el artículo de acá abajo, incluso se ve que la dopamina aumenta la mortalidad en pacientes pediátricos con shock. Entonces, lo que se prefiere en este momento es que después de los vasoactivos, la droga de elección es la adrenalina para el paciente pediátrico con shock. Si ustedes ven los estudios de adultos, ellos no usan adrenalina. Solamente los pacientes pediátricos usan adrenalina. Y la dosis que vamos a usar para pacientes pediátricos con shock es de 0.1 a 0.3 microgramos kilo minuto. El otro fármaco que tenemos justamente inotrópico es la dobutamina, que casi no se usa en shock. Este fármaco actúa en receptores beta 1 y beta 2, predominantemente beta 1, aumenta el gasto cardíaco, incrementa el volumen sistólico y no por la frecuencia cardíaca, y es un dilatador de la vasculatura pulmonar. Y por eso es importante su no uso. Porque recuerden ustedes que en el mecanismo fisiopatológico del shock séptico, ¿qué va a pasar? Lo que yo hago es, en un intento de que llegue flujo sanguíneo a mi cerebro, a mis suprarrenales y a mi corazón, yo sacrifico las demás partes, los demás órganos. Hago vasoconstricción para redistribuir el flujo. Si ustedes le ponen dobutamina a un shock séptico, ¿qué va a hacer? Va a mejorar la contractilidad, pero va a causar vasodilatación periférica. Al causar vasodilatación periférica va a inhibir ese mecanismo de defensa que uno hace. Entonces, por eso al inicio no se usa, ¿no? Se usa probablemente más adelante, ¿no? Entonces, la dosis que se usa por lo general es entre 5 a 20 microgramos kilo minuto y esos hay que ir valorándolo, depende el cuadro del paciente que tenga, ¿no? Como le ponía, ahí 1 a 20 microgramos kilo minuto. Deben tener mucho cuidado cuando usan dopamina más fenitoína porque les puede dar algunos problemas. Les puede causar episodios de hipotensión. ¿Ya? Entonces, el otro fármaco que vamos a ver es la dopamina. Entonces, la dopamina, al igual que la dobutamina, se puede usar en dosis de 1 a 20 microgramos kilo minuto. Por lo general no se debe agregar dopamina a soluciones que tengan bicarbonato porque la dopamina se inactiva con el pH alcalino. Eso es importante que ustedes lo conozcan.
¿no? Y como les decía, la dopamina no se debería asociar a la fenitoína, al menos no no por la misma ocurrencia o por la misma vía, porque puede causar hipotensión y bradicardia. Se potencia ese efecto. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces ya hemos visto tres fármacos: la dopamina, la dobutamina y la adrenalina, ¿no? La dopamina, si bien la dosis es de 1 a 20, no se recomienda usar más allá de 10 microgramos kilo minuto. Si ustedes necesitan más de 10 microgramos kilo minuto, lo que deben usar ustedes es agregar otro vasoactivo, no continuar con dopamina. La dosis inotrópica de dopamina es entre 1 a 10 microgramos. En cuanto a dopamina, no existe dosis diurética. Eso se ha demostrado mediante varios estudios que no existe. No, tampoco hay una dosis de protección renal, para la dopamina al menos, que a veces nos dicen nuestros colegas mismos, ¿no? Y justamente va eso, ¿no? Este, por ejemplo, es un metaanálisis, miren de qué viejo es, que es el 2005, que justamente ellos mencionan que no hay diferencia entre dar dopamina a dosis bajas para proteger renal, para proteger el riñón, ni cambia la mortalidad, ¿no? No hay diferencias. O sea, si ustedes le dan dopamina a 5 micras por minuto, pensando que van a proteger el riñón, no es cierto. No es verdad. El otro fármaco, que es un vasopresor, es la norepinefrina. La norepinefrina tiene su efecto predominantemente alfa 1 y el alfa 1 es predominantemente vasopresor. El efecto alfa, como menciona acá, es una vasoconstricción potente con incremento de resistencia vascular periférica, va a elevar la poscarga, va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral y coronario, ¿no? Y va a elevar la presión distólica, ¿no? En general, como al ser un vasopresor, ustedes tienen que haber expandido previamente bien al paciente, o sea, que tenga su volumen adecuado, su volumen intravascular adecuado para poder ponerle este vasoactivo, ¿no? La dosis va entre 0.05, que es la dosis inicial, y que puede llegar incluso hasta 2 microgramos kilo minuto. Imagínense cuánto, ¿no? Pero en general, si llega más allá de 0.3 microgramos kilo minuto, es una dosis alta, ¿no? Por lo general debería oscilar entre 0.1 y 0.3 microgramos kilo minuto, ¿no? Ahora, si el paciente lo requiere, ustedes pueden ir titulando hasta 2 incluso, ¿no? Que es una dosis súper alta. Importante, recuerden ustedes que tanto los nitratos como la norepinefrina deben pasarse con dextrosa, porque si lo pasan con cloruro, ustedes lo que van a hacer es cristalizar el medicamento y no les va a gustar si se cristaliza. Se va a atorar va a tapar el catéter o la vía. El otro fármaco que se usa de rescate es la vasopresina, que también es un potente vasopresor y que actúa también en los receptores beta 1 y beta 1, los receptores V1, V1 y V2, que son los receptores vasopresinérgicos, y que justamente cada vez en adultos, por ejemplo, es el fármaco entre segunda y tercera línea, pero en pediátricos en realidad es un fármaco de rescate, ¿no? Cuando ya está el paciente muy deteriorado a pesar de todo lo que hemos hecho, recién se le inicia la vasopresina, ¿no? Aunque cada vez han aparecido más estudios que aparentemente se podría estar un poco antes, ¿no? Pero va a depender mucho del perfil hemodinámico que tenga el paciente. Otros vasoactivos, tipo los inhibidores de fosfodiesterasas, que ya hemos mencionado, que es la milrinona, ¿no? Que como le digo es un inodilatador que justamente va a relajar el ventrículo, los sensibilizadores de calcio tipo levosimendan o los análogos de vasopresina, que es la terlipresina que no existe en el país, ¿no? Todavía no llega. Pero son opciones que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, este gráfico nos va a ayudar justamente a ver qué vamos a hacer. Entonces, si ustedes recuerdan, el shock es un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces, eso es importante saberlo porque donde nosotros vamos a incidir sobre todo es acá en esta parte, en el aporte de oxígeno. Entonces, si mi gasto cardíaco, recuerden ustedes que el perfil hemodinámico del paciente pediátrico es una disminución del gasto cardíaco del paciente. Entonces, inicialmente, lo que voy a tener es que mi volumen de inyección es malo y mi paciente va a comenzar a taquicardizar. Entonces, recuerden ustedes que el volumen de inyección se compone tanto de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Si yo quiero mejorar mi volumen de inyección, voy a dar mi primer paso, que es darle volumen. Con eso estoy mejorando mi precarga.
Si a pesar de eso mi gasto cardíaco no se normaliza, yo voy a ir a la segunda parte, que es mejorar mi contractilidad. Para mejorar mi contractilidad, ¿qué opciones tenemos? Tenemos adrenalina, dopamina, dobutamina, levosimendan o milrinol. De elección al inicio es adrenalina, al inicio, ¿ya? Entonces, todos estos fármacos que son inotrópicos, ¿no? Que tienen un efecto inotrópico, van a mejorar la contractilidad. Si a pesar de eso no mejora, mi otra opción es mejorar la poscarga. La poscarga yo lo puedo mejorar justamente elevando mi resistencia vascular sistémica. Puedo darle norepinefrina o dopamina a dosis altas, ¿no? Entonces, si ustedes ven en estos tres puntos, precarga, poscarga y contractilidad, yo valoro tanto todo el tratamiento que hemos hablado hasta ahorita. Darle el volumen, darle algún vasoactivo, seinotrópico o vasopresor, que van a incidir en mi gasto cardíaco, mejorando justamente mi aporte de oxígeno. Y si en algún momento yo veo que justamente mi hemoglobina está muy disminuida, yo podría incluso mejorar este contenido arterial de oxígeno en un intento también de optimizar este DO2, ¿no? Eso es importante. Entonces, acá viene un poquito de lo que se hace. Eso fue una encuesta del año pasado que se hizo en varios países de Latinoamérica. Y por ejemplo, ellos lo que usan es adrenalina y norepinefrina, que es algo muy parecido a nosotros. Y casi la dopamina ya no lo usan ellos, ¿no? ¿Qué más? Incluso hay un grupo que son de otros países, que si no me equivoco era de Argentina, que usaban un poquito de milrinón incluso, ¿no? Asocia norepinefrina y adrenalina, ¿no? En el shock caliente, ellos incluso usan vasopresina asociada a norepinefrina, ¿no? Que es otras opciones de vasoactivos que tenemos, ¿no? Ellos, en algunos pacientes, cuando tienen difusión miocárdica, pueden usar levosimendan, que ya les había conversado de que es un potente inotrópico, y beta bloqueantes casi no usan, ¿no? Que es incluso hay unos artículos hace un par de años que mencionaban justamente el uso de beta bloqueantes, ¿no? Eso es interesante porque acá ponen en qué momento habría que usar el vasoactivo, ¿no? Entonces, casi un gran grupo lo comienza después del segundo bolo, ¿no? Después de 40 cc por kilo. Y a pesar de eso siguen los signos de hipoperfusión, ¿no? Casi un 50%. Pero si ustedes se dan cuenta en esta parte inicial, dice que durante la segunda expansión, o sea, ya le pasé el primer bolo y a pesar de eso no mejora, le voy iniciando, es casi un 30%, o sea, es la tercera parte, que es justamente lo que yo les comentaba. Entonces, probablemente la tendencia sea lo que se está viendo acá, ¿no? Cada vez vamos a usar más precozmente los vasoactivos, ¿no? Que es muy interesante. Y, por ejemplo, esto es algo interesante porque más o menos una cuarta parte de los pacientes, de los médicos entrevistados acá, no cumplían las guías, ¿no? Nosotros en realidad es un problema porque casi ningún centro lo cumple las guías a cabalidad, ¿no? La idea es tratar de justamente de mejorar eso y mejorar la optimización de estas guías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Si ustedes la han revisado, ¿qué es lo que nos dice la guía? Lo que nos dice la guía es justamente el reconocimiento de choques inicialmente, que es la primera parte. Debemos determinar nuestras metas de manejo, que ya lo hemos conversado también. Debemos realizar los procedimientos necesarios, que justamente nos va a permitir monitorizar estas metas de manejo. Luego iniciar resucitación y si a pesar de la resucitación, uno, dos o tres bolos de volumen, recién iniciar vasoactivos. Eso es lo que más o menos la guía de Carcillo y la guía del Surviving Sepsis es lo que nos dice. Pero quizás debería ser algo más así. Probablemente después de en esta primera parte, nosotros iniciamos un reto de volumen y ya deberíamos estar pensando en iniciar vasoactivos. Probablemente. Esto es una modificación que probablemente en el tiempo quizás se haga, ¿no? Porque cada vez se usan más vasoactivos paralelamente a la resucitación. La pregunta siguiente sería con cuánta dosis iniciar, ¿no? Las guías por general dice inicie con una dosis baja y vaya titulando, de acuerdo a eso. Pero yo creo, particularmente es un pensamiento mío, que de ustedes deberían iniciar con la dosis más alta. O sea, la dosis más alta
permitida en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes utilizan adrenalina, deberían probablemente arrancar con 0.3 microgramos, que es la dosis tope para ser inotrópico, ¿no? Y si ustedes están con norepinefrina y le van a agregar norepinefrina, probablemente ustedes deberían comenzar igual con 0.1 o 0.2 y ir titulando, ¿no? Entonces, probablemente ustedes deberían comenzar con 0.3 de adrenalina, ¿no? Entonces, en este punto, una vez que ustedes están resucitando, van pasando el reto y ustedes ven que no logran las metas que ya se han planteado, ustedes deberían iniciar los vasoactivos y al iniciar los vasoactivos, ustedes deberían estar iniciando inicialmente adrenalina, si es un shock caliente, si es un shock frío, y si es un shock caliente, norepinefrina, ¿no? Si a pesar de que están sus dosis ya 10, 15 minutos y el paciente no sale de shock, ustedes tienen que asociar otro vasoactivo. ¿Qué vasoactivo van a iniciar? Si ustedes iniciaron adrenalina, el siguiente vasoactivo que deben iniciar es norepinefrina, por la fisiopatología del shock. Entonces, ya tenemos, reconocen el shock, determinan sus metas, realizan los procedimientos, primer bolo de volumen, si no mejora, voy pensando en vasoactivos, mientras voy pasando un segundo reto, le voy diciendo a la enfermera que vaya preparando la adrenalina, y le inicio la adrenalina 0.3 microgramos kilo minuto, pasan 15-20 minutos, lo revalúo, y si a pesar de eso no mejora, debería iniciarle norepinefrina. ¿Ya? Ese es más o menos sería el cómo yo debería actuar y cómo debería ir manejando mis vasoactivos. Obviamente, dentro de esta primera hora que ya estoy manejándolo, alguien debe estar tomando las muestras de hemocultivos para que le comiencen los antibióticos, ¿no? Que es una medida también importante que se debe tomar dentro de la primera hora. Entonces, eso es lo que yo le decía, ¿no? El paciente está con shock, decide iniciar fluidos, a todos les va a pasar un reto de fluidos inicialmente. Yo en ese punto debería preguntarme si requiero más fluidos o no. Y acá tengo dos opciones. O inicio un reto fluidos, un segundo reto fluidos si espero, y revalúo la respuesta. O puedo, concomitantemente al reto fluidos, voy iniciando los vasoactivos. Así de rápido. Tendría que ser, ¿no? Concomitante voy iniciando los vasoactivos y según eso voy evaluando la respuesta, ¿no? Probablemente un tercer reto de fluidos no debería pasar. ¿Por qué? Porque lo voy a sobrecargar al paciente, ¿no? De por sí, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que ustedes deben hablar. Entonces, recopilando, ¿no? Reconozco el shock, paso un reto fluido a todos, me pregunto si requiere más fluidos, si requiere más fluidos le paso un segundo reto, probablemente no responda, entonces voy iniciando vasoactivos, el vasoactivo de elección es adrenalina, podría comenzar los 0,3 microgramos kilo minuto, si no mejora a pesar de eso, podría asociarle norepinefrina a los 15-20 minutos para poder continuar con el manejo del shock. Esto es más o menos lo que nos decía la guía del Surviving Sepsis que apareció el año pasado y que justamente era acerca de esto, ¿no? Primero debemos, en el diagnóstico del shock séptico, esta es la evaluación dentro de la primera hora, obtenemos la vía endovenosa o la intraósea, que es lo que habíamos hablado, obtenemos el hemocultivo, idealmente comencemos los antibióticos de acuerdo a la patología, medimos el lactato, que es lo que habíamos mencionado, administramos los fluidos y hecho, comenzamos los agentes vasoactivos y persiste, que es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, y importantísimo, hacemos una revaloración continua de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si a pesar de eso el shock persiste, en ese momento necesitamos monitoreo hemodinámico avanzado. Una ecografía, un pico, un Swan-Ganz, un catéter venoso central, que es otro tipo de monitoreo, ¿no? Pero hasta aquí, hasta el inicio de dos vasoactivos, todos ustedes deberían hacerlo en la emergencia. Así. O sea, es el manejo básico e inicial de shock. Identificación, volumen, vasoactivos, y si no mejora con los vasoactivos, una opción es iniciar hidrocortisona, que es el corticoide. Y hasta ahí ustedes deberían manejarlo. Y ese manejo debería ser idealmente dentro de la primera hora
que es lo ideal, pero es muy, muy difícil hacerlo. Es más, muchos centros no lo hacen, pero al menos debería ser dentro de las primeras 3 horas, al menos, ese manejo en la emergencia. Desde que llegue el paciente a la emergencia, que ustedes lo vean, hasta que llegan hasta dar el corticoide endovenoso, ustedes deberían haber pasado máximo 3 horas. Máximo, 3 horas. En el peor de los casos, 6 horas. Pero idealmente, 1 horita nada más. Entonces, todo ese manejo, ustedes, es el manejo que ustedes deberían hacer en la emergencia. Ustedes como residentes incluso. Por eso es tan importante esa parte del shock séptico. Porque si ustedes recuerdan, cuando llaman a la UCI baja, no necesariamente baja rápido, ¿no? Uno. Dos, quien lo está manejando es el asistente de emergencia. Entonces, y quien y quién mejor que ustedes, que son los que lo valoran más rápido. Por eso es tan importante que ustedes identifiquen al shock y le den el manejo adecuado. Y listo. Eso es lo que había preparado para hoy día. No sé si tienen alguna pregunta.